Bienvenidos al estudio de este nuevo tema. Hoy estaremos aprendiendo sobre el origen de la humanidad y específicamente estaremos dialogando acerca de el origen del hombre. Muchas veces tenemos inquietudes, tenemos pensamientos de cuál sería el origen del hombre, cómo exactamente se considera que el hombre ha existido, cómo apareció en este espacio, en este universo. Y eso es lo que hoy vamos a aprender, cuál fue su origen, cómo ha ido evolucionando según lo que nos enseña la historia. Podemos observar a continuación que nos dice la historia que el hombre en sí ha tenido una gran evolución es lo que afirma la historia. Por ejemplo, usted puede visualizar en pantalla cómo desde el personaje más pequeño, con ciertas cualidades muy específicas, apareció. Y se considera que así apareció el hombre, y ahí usted puede ver en pantalla cómo aparece este primer personaje conocido como Australopithecus africanus, ¿sí? Con ciertas características, pero el hombre no se queda allí. Dice la ciencia que él va evolucionando, ¿verdad? Ya no se ve tan erguido, va cambiando, se va, su cuerpo va creciendo, va teniendo una especie mucho más parecida a lo que hoy somos. Entonces, allí usted puede ir viendo cómo va evolucionando hasta finalizar con el Homo sapiens, que es un personaje muy parecido a lo que somos en la actualidad. Entonces, allí para que tengamos una idea de cómo el hombre ha ido evolucionando. Luego, para que usted tenga una idea del primer homínido bípedo. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo se considera que fue el hombre en sus inicios? Y hay ciertas características que usted debe tener en cuenta, que primero, el primer homínido bípedo, la historia dice que apareció hace 4 millones de años y se considera que apareció justamente en el continente africano. Ahora, allí es cuando se considera que apareció, pero la historia también nos menciona que desapareció hace 2,5 millones de años, es decir, no se quedó estático allí porque lo que mencionábamos anteriormente va evolucionando, ¿sí? Usted puede ver allí su imagen que tenía una locomoción bastante erguida, no vemos que era una postura rígida, no, era un poco erguida, su boca era bastante prominente, ¿verdad? Bastante pronunciada. En su cuerpo había pelo abundante, había pelo corporal abundante. Y lo más reconocido es que tenía una capacidad cerebral muy limitada. Obviamente, el hombre de ese tiempo no tenía el conocimiento o desarrollado, no había desarrollado la capacidad cerebral en su mayor cantidad, ¿verdad? Luego vemos que también conocemos al hombre de Neandertal, ¿sí? Que es un hombre obviamente ya más civilizado, más diferente. En cambio, las características que tenemos acerca del hombre de Neandertal nos dice que este apareció hace 230.000 años y más o menos 28.000 años. Ese es el rango en el que se considera que apareció. Y él, en cambio, la historia narra que se presume apareció en el continente de Europa y de Asia. Él ya bastante diferente, le vemos que tiene un cráneo con doble arco superficial, tenemos una frente más inclinada, ¿sí? Tenemos esa ausencia de mentón, ya no lo tenemos como anteriormente se lo había visualizado. Aquí vemos que ya hay una mayor capacidad craneal, o sea, ya el hombre empieza a desarrollar con el tiempo mucho su inteligencia, ¿sí? Y también vemos una de las características del hombre neandertal es que se caracterizaba por ser omnívoro. Entonces, aquí usted puede visualizar al hombre de Neandertal, ¿sí? También tenemos un personaje.
ya de la actualidad, como es el hombre anatómicamente moderno. Aquí sí ya vemos un hombre muy parecido a nosotros. Apareció hace unos 200.000 años. Se cree que esto fue en África Oriental. Usted ya ve una locomoción, es decir, una postura menos erguida. Obviamente ya ha desarrollado mucho su capacidad cerebral y también visualizamos que tiene una disminución en el tamaño de la mandíbula. Vemos que en su cuerpo hay menos masa muscular, obviamente, porque ya el hombre va buscando más actividades para poder realizar. Y ya vemos que este personaje ya no anda desnudo como vimos a los hombres anteriores. Este acá requería ya cubrir su cuerpo, ¿verdad? Porque vemos que ya no hay mucho pelo corporal en su cuerpo, sino que requiere cubrir su cuerpo. Entonces, aquí hemos podido aprender acerca de cómo fue la evolución humana, hace cuántos años se considera que existió y hasta lo que hoy en día tenemos al hombre anatómicamente moderno. Eso es todo, jóvenes, que tengan un lindo día.